Hola, ¿cómo están mis queridos educativos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de la historia de la radio. La historia de la radio es una de las más fascinantes dentro de las telecomunicaciones, marcada por avances tecnológicos y cambios sociales que han transformado la manera en que nos comunicamos y nos informamos. A continuación te hago un recorrido por los hitos más importantes en el desarrollo de la radio. Número 1. Los primeros experimentos, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. 1890. Los primeros experimentos en transmisiones de señales a través de ondas electromagnéticas comenzaron a finales del siglo XIX. La base científica de la radio se desarrolló gracias a los trabajos de Heinrich Hertz, un físico alemán que en 1887 probó la existencia de las ondas electromagnéticas, un fenómeno que permitiría la transmisión de información a distancia. Guglielmo Marconi, 1895. El inventor italiano Marconi es reconocido por haber desarrollado el primer sistema práctico de transmisión inalámbrica de señales, lo que dio lugar a la radio. En 1895 logró transmitir la primera señal de radio a través de una distancia considerable, más de 1.5 kilómetros. En 1901 realizó la primera transmisión transatlántica, enviando una señal de Inglaterra a Canadá. Nikola Tesla también jugó un papel fundamental en la teoría y los experimentos con ondas electromagnéticas, aunque su contribución fue reconocida más tarde. Muchos de los conceptos técnicos en los que se basó la radio se originaron en su trabajo. Número 2. El nacimiento de la radio como medio de comunicación. 1920. 1920, el KEDKA de Pittsburgh, Estados Unidos, fue la primera estación de radio en ofrecer transmisiones regulares al público. Esta transmisión, que se produjo el 2 de noviembre de 1920, estaba centrada en los resultados de las elecciones presidenciales, lo que marcó el inicio de la radio como medio de comunicación de masas. 1922. En los años siguientes, las emisoras de radio se multiplicaron rápidamente en los Estados Unidos y en otros países. Las emisiones de radio se fueron diversificando, abarcando noticias, música, entretenimiento, dramas y deportes, lo que hizo que la radio fuera un medio indispensable en la vida cotidiana de las personas. Número 3. La expansión y popularización de la radio. 1930 a 1940. Década de 1930, la radio se consolidó como el principal medio de comunicación en muchos países. En esta época, las radios se volvieron comunes en los hogares y se establecieron emisoras nacionales e internacionales. En los Estados Unidos, la NBC y la CBS fueron dos de las principales redes de radio que surgieron. En 1930, la emisora nacional de radio NBC se fundó en Estados Unidos, consolidando la transmisión de programas de manera nacional. La radio también jugó un papel importante en los noticieros, especialmente durante la crisis de 1929, cuando la gente dependía de la radio para obtener información. La radio desempeñó un papel crucial durante el segundo conflicto mundial, tanto en la difusión de noticias como en la propaganda. Personalidades como Edward Murrow se hicieron famosas por sus reportes en vivo desde Europa. La radio también fue utilizada para mantener la moral en casa y servir como un medio de comunicación en tiempos de crisis. Número 4. La televisión y la adaptación de la radio, 1950 a 1970. En 1950, con la popularización de la televisión, la radio comenzó a perder algo de su preeminencia como medio principal de comunicación, pero se adaptó y encontró nuevas formas de atraer a la audiencia. La radio se centró más en música, programas de entretenimiento y contenido especializado. Entre 1960 y 1970, la radio experimentó con nuevos formatos como la radio FM, que ofrecía una mejor calidad de sonido en comparación con la radio AM. La FM se convirtió en la preferida por quienes querían escuchar música, mientras que la AM seguía siendo popular para noticias y programas hablados. Durante las décadas de 1960 y 1970, la radio fue un vehículo importante para movimientos sociales, contraculturales y de protesta. La radio libre y las emisiones comunitarias comenzaron a jugar un papel importante en la difusión de ideas alternativas y subculturales. Número 5. La diversificación y la era digital, 1980 a 2000. Durante los años 80 se produjo un crecimiento en la cantidad de emisoras comerciales y de formatos de radio. La introducción de la radio por satélite permitió que las estaciones de radio pudieran transmitir de forma nacional e internacional sin limitaciones geográficas. Entre 1980 y 1990, el desarrollo de la radio por cable y por internet también comenzó a expandir las posibilidades de programación. La radio digital y el uso de tecnología digital en la transmisión mejoraron la calidad de sonido y la accesibilidad de las emisoras. En la década de 1990, las emisoras de radio por internet comenzaron a surgir, permitiendo a los oyentes acceder a contenido global en cualquier momento y desde cualquier lugar. Plataformas como Shoutcast y Real Audio fueron precursoras de streaming de radio. Número 6. La radio en la era de la internet y los podcasts, de los 2000 a la actualidad.
Internet y streaming. En los años 2000 y 2010, la radio digital terrestre por satélite y por Internet experimentó un auge. Plataformas como Pandora, Spotify y Apple Music comenzaron a ofrecer estaciones de radio personalizadas y listas de reproducción en línea, adaptándose al modelo de escucha on demand. Podcast. Los podcasts se consolidaron como una forma de radio bajo demanda. Aunque no son estrictamente radio en el sentido tradicional, han absorbido muchas de las funciones de la radio, ya que permiten a los oyentes acceder a programas en cualquier momento y sobre cualquier tema imaginable. La popularidad de los podcasts creció a medida que los teléfonos inteligentes y las plataformas como Spotify y Apple Podcasts facilitaron el acceso a ese tipo de contenido. Radio en la era digital. La radio tradicional también se ha digitalizado, con emisoras que transmiten en línea y llegan a una audiencia global. El concepto de radio por Internet ha permitido que las emisoras tengan una mayor diversidad de programas y puedan interactuar más estrechamente con su audiencia. Radiodifusión social. En la actualidad, plataformas como Twitch y YouTube también sirven como una forma de radio moderna, en donde los creadores de contenido pueden interactuar en tiempo real con sus oyentes, sin depender de las estaciones tradicionales. De esta forma, la historia de la radio es una historia de constante adaptación y evolución tecnológica, desde los primeros experimentos en transmisión inalámbrica, pasando por su apogeo en la era de la radio AM y FM, hasta su transformación digital en la era de los podcasts y el streaming. La radio ha mantenido su relevancia como medio de comunicación, entretenimiento e información. Hoy en día, aunque nuevas plataformas digitales hayan emergido, la radio sigue siendo un medio poderoso con su capacidad para conectar a las personas, ofrecer contenido variado y mantenerse en constante innovación. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, compártelo, deja tus comentarios y activa la campanita de notificación. Hasta la próxima.